Cristo dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Cristo dijo, yo prefiero morir pero que ellos vivan. Y dice, prepárate, porque tu casa la voy a revestir, porque tu casa la voy a bendecir. Lo que tus ojos están viendo ahora, óyeme, no van a ver lo mismo, van a ver una transición, porque hay un cambio que Dios hace. Hay un cambio que Dios hace. En el nombre poderoso de Jesús, hay células que se convertirán en iglesia. Mira. Dice Dios, lo que tú cargas el fuego, y el que carga el fuego no es el diablo que lo pague. Debo decirte, ese ministerio Pacolita Saya se va a multiplicar ese ministerio. Y dice la palabra, amado, que Dios mandaba a Israel a cuidar las viudas, a proteger las viudas, a sustentar las viudas. En otras palabras, las viudas eran algo muy importante para esa época, pero para muchos no era importante. Las viudas eran menospreciadas, eran viudas, hermanos, que tenían escasez por causa de que el hombre no podía sustentar la casa. No había un hombre en el lugar y por lo tanto la casa no era sustentada. Escuche esto, y de repente, hermano, me gusta esta palabra, porque aquí donde hemos leído es una historia, hermano, que me toca mucho. ¿Por qué? Porque está hablando de una viuda que ella está justificándose con algo. Ella se justifica que el esposo que había muerto era un hombre temeroso de Dios. Pero si usted se va la palabra en Deuteronomio, dice que todo el que es obediente a Dios recibirá fruto. Dice que su tierra, aunque esté seca, germinará y dará fruto. O sea, cuando tú eres obediente, ay Dios mío, Padre, si tú eres obediente en tu casa, aunque el que está en tu casa no lo sea, por tu ser obediente será bendecido. Hay gente que está en tu casa y ellos piensan que son bendecidos por el esfuerzo de su trabajo, no sabiendo que su bendición viene de Jehová. Yo comprendí algo poderoso, y lo que yo comprendí es que aunque esta viuda estaba pasando una situación precaria, una situación demasiado fuerte, ella aprendió a conocer la provisión que venía de parte de Dios. Porque cuando tú estás pasando un momento adverso, un momento de escasez, tú entiendes que tu provisión no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios que te llamó. La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que en medio de la desesperación esta mujer buscó un profeta, buscó el profeta Eliseo. Porque yo entiendo algo, cuando tú quieres solución, tienes que buscar a la gente específica, tienes que buscar al hombre o a la mujer que porta la visión de Dios, al hombre o a la mujer que porta la unción del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay problema en la casa, se tiene que buscar al hombre que carga la voz de Dios en la tierra. ¿Cuánto la van a Dios? Ay, Dios mío, a veces hay cosas que acontecen en nuestras vidas y buscamos la forma de que Dios ordene, de que Dios transforme, de que Dios cambie, pero a veces buscamos a las personas equivocadas. Siempre es bueno buscar a la gente que cuando tú la buscas no ponen un pero. ¿Por qué? Porque la gente que porta a Dios no pone pero. Abre la boca. Mira que está a tu lado el último recurso. Dios habló conmigo cuando venía en el camino y me dijo, aunque sea el último recurso, pero bastará para yo engrandecer, bastará para yo glorificarte, bastará para yo cambiar historia, bastará para que tu ministerio crezca. Escuche esto, la mujer del cual te estoy hablando es una mujer que contiene 2 muchachos, que contiene 2 hijos. Esta historia es muy importante, tiene mucha relación con la viuda de Sarepta, pero en este caso es diferente, porque la viuda de Sarepta tenía harina y tenía aceite, pero esta mujer solamente tenía aceite. ¿Cuántos me dicen a Dios? El aceite era algo muy preciado en esa época. El aceite era muy importante, simbolizaba la presencia, simbolizaba la abundancia. Escuchen esto con atención. Lo único que ella tiene en su casa es una vasija de aceite. Probablemente tenía muebles, probablemente tenía una estufa, tenía quizás una lavadora, pero cuando Eliseo le hace la pregunta a ella, ¿qué tiene en casa? Ella se refirió al aceite.
aceite. ¿Por qué? Porque ella tenía escasez, había una deuda y ella sabía que cuando había aceite, mucho aceite, el aceite podía vender y se podía pagar la deuda. Ese dice Eliseo, una vasija de aceite que yo tengo, es un poquito que yo tengo y con un poquito no bastará. Eliseo le dijo, ok, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, tú vas a coger vasijas. Tú le dices, es un poquito, es lo que Dios va a usar para que el ministerio explote, para que mi familia siempre desplazada, yo siento autoridad, yo siento que siento la voz de trabajo en esta zona, esto está reventando para la nota, el último recurso. Gloria a Dios. Lo siento, ando fuerte aquí, amado. Una de las cosas que me llamó la atención era que el esposo de la viuda había muerto. No había muerto la promesa de bendición. ¿Por qué? Porque mire esto, hermano. Aunque Abraham había muerto, había una promesa de bendición. Había una promesa de ensanchamiento. Había una promesa de que vendría una nación. El cual Dios le prometió a Abraham. En otras palabras, aunque Abraham había muerto, no había muerto la palabra que Dios le había dado a Abraham. En otras palabras, aunque el esposo de la viuda había muerto, no había muerto la bendición de Dios para con ella. Por eso debo decirte hoy, yo no sé lo que la gente dice, yo no sé lo que los satanistas están haciendo, pero debo decirte, aunque la gente vea que se está secando tu casa, que se está derrumbando tu casa, hay un poquito de aceite. La palabra dice entrando en detalle que ha venido los acreedores a poner los hijos de la viuda por el cielo. Esto es poderoso. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que tú eres hijo de la promesa, eres hijo de la libertad, eres hijo de los libres, parece ser, hermano, que los hijos de esta mujer no nacieron para ser esclavos, nacieron para ser hijos. Y cuando tú eres hijo, tú no puedes ser esclavo, porque los esclavos no son hijos. Ay. Por eso, hermano, me llamó la atención. Ella dijo, Eliseo, no tengo dinero, no tengo nada. Eliseo le dijo, tranquila, que con solamente ese aceite que tú tienes bastará para tú pagar tus deudas. ¿Sabes qué representa esto? Representa el ungido. La Biblia dice que hubo varias personas que fueron ungidas. Mira esto: Eliseo fue ungido, Elías fue ungido, David fue ungido, Saúl fue ungido y varios profetas fueron ungidos. Ahora, ¿para qué sirve el aceite? El aceite sirve para cuando tú vas a posicionarte en una función, en una asignación ministerial, profética, como sea usted le llame. Primero se te unge. ¿Por qué? Porque tú vas a servir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a desempeñar una función. Escuche esto, pero aquí me llama la atención algo, el plan de un simbolismo espiritual. Cuando Eliseo le pregunta a ella, que ella dice un poquito de aceite en una vasija, ella está revelando algo. Lo que está revelando
Ay, Dios mío, Padre. Aunque en mi casa, escuche esto, aunque en mi casa no hay dinero, aunque en mi casa quizás no hay microondas para vender, aunque en mi casa no haya plata, aunque en mi casa no haya oro, hay una vasija que representa a Jesús. Ay, Dios mío, Padre. No, ay, ay, ay. ¿Y sabe qué? Ese Jesús que ella tenía era el Jesús que se iba a multiplicar dentro de su casa para hacer que sus hijos se mantengan libres. Otra vez, papá, te tengo noticia. Cuando el diablo vea a Jesús en tu casa, él dice: esa casa no va a caer, esa casa no será destruida. ¿Por qué? Porque viene el Nazareno, porque viene el que multiplica los panes y los peces. Todo el que tiene a Cristo, lo que quiero que sea poco se multiplica. Yo le digo a mi madre: tranquila, no haya dinero, hay gloria, hay poder. Porque cuando no hay dinero tenemos a Dios. Si no hay agua tenemos a Dios. Si no hay comida tenemos a Dios. Le dije yo a ella: tranquila, que no hay dinero. Tú sabes lo que yo voy a hacer. Hermano, me acuerdo que una tardecita se apareció una sierva en mi casa. Y cuando ella se aparece, me dice: yo no sé por qué vine, pero Dios quiso que yo estuviera aquí. Ahora cuando ella llegó, ella me dijo: ora por mí. Y yo empecé a orar por ella. Y cuando yo estoy orando por ella, ella recibe la unción del Espíritu. Y de repente ella me dice: varón, ¿sabes qué? Dios me dice algo. Me dice que le bendiga. Me dice que le dé algo. Ella sacó de su cartera una ofrenda, ¿verdad? Yo la tomo y se lo de mi madre. Mi madre se queda mirando sorprendida, como que dice: ¿por qué es esto? Y yo le dije: tranquila, ¿dónde la van a papá? Escucha bien. Y de repente cuando la sierva ya se la mandaba para sola, dice la sierva: varón, me dice Dios que no me vaya, porque todavía tengo que dar algo más. ¿Sabes qué? Agarró la cartera, sacó la ofrenda y me la dio. ¿Cuánto la van a papá? Y yo se la doy a mi madre. Y digo: sí, muchas gracias, no le diga, la sierva se fue. Cuando la sierva se fue, que yo miro para atrás, mi madre dando gritos. Y me dice ella: Luis, ahora comprendo por qué Dios quiere que nosotros creamos, aún en medio de situaciones. ¿Dónde la van a papá? Porque el que va a ver la gloria es el que se atreve a creerle a Dios. El que va a ver la gloria es aquel que aún en medio de la adversidad va a ver el resultado. Ella aprendió ese día, hermano, a nunca dudar de Dios. Ella aprendió ese día a mantener firmeza en la fe. Lo único, iglesia, que no se puede ir de nosotros, la fe. La fe no se puede ir. Cuando tú eres un hombre de fe, aunque no sea conocido en las redes, cuando tú eres una mujer de fe, aunque en el barrio no te conozcan, hay un Dios que te conoce y va a hablar por ti. ¿Sabe qué pasó? Dice que ella hizo algo profético. Ella se encerró porque el profeta le dijo: enciérrate. Sí, señor. El aceite nunca va a crecer si no hay la intimidad. Amén. Perfecto, Padre. Porque solamente tú tienes que decirle: dile a Satanás, dile: oye, me voy a encerrar con Dios. Ay, gloria a Dios. Espérate. Dame solamente para de día. Cuando yo salgo, tú vas a ver. Ay, no te la veo, papá. Porque la gente no tiene que saber lo que tú haces en el secreto. Porque ya algo para Dios revelarte a ti, tiene que tocar en el secreto. ¿Por qué? Porque lo que Dios revela, lo revela en el secreto. Lo que Dios da, lo da en el secreto. Lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer en el secreto. Lo que Dios va a multiplicar en ti, lo va a hacer en el secreto. Entonces tienes que mantenerte en el secreto para que el resultado de Dios acontezca en tu vida. ¿Sabe qué pasó? Se encerró la mujer. Ay, Dios mío. Mire, esto no cura para los que no creen. Se encerró ella, hermano, con vasija. Uno los vecinos preguntando: ¿qué es lo que va a hacer la vecina con esta vasija que hay adentro? Ahí hay una mujer que lo que tiene que ponerse a trabajar porque van a tomar sus hijos como esclavos. Hermano, la mujer creyó. Porque el que cree no hay límite. Para el que cree, hermano, no hay impedimento. Para el que cree no hay ley. ¿Dónde la van a papá? Hermano, ¿sabe qué pasó?
cuando ella se encerró, ay Dios mío, Padre, dice que inmediatamente tomó la misma vasija que tenía aceite, con esa vasija llenó la otra y empezaba a llenar vasija. Vasija se llena, vasija se llena, y mientras no se llenaba la vasija era cuando más aceite crecía. Aquí por favor, hasta luna sana. Tú mismo decirte en esta hora, el último recurso que tú cargas en tu vida es el que Dios va a usar para avergonzar el diablo, para avergonzar los grupos. Hay multiplicación y algo porque su vasija se va a multiplicar. De tu situación, tu vasija va a crecer. Hay un aceite que va a ser grande. Hay un aceite que será abundante para todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto está tremendo. Quiere a alguien, la provisión de Dios no se limita por la ilimitada. Dile, la provisión ilimitada de Dios es la que debo usar. Mira esto. Cuando tú crees, Gloria a Jesús. tú no eres sorprendido por lo que crees. Gloria a Jesús. Eres sorprendido por lo que no pediste. Gloria a Dios. Sí. Porque aunque la viuda Gloria a quería multiplicar el aceite se multiplicó. Pero ese no fue el punto. El punto es que cuando tú pides algo en Dios, Dios te concede lo que pediste, pero te concede otras cosas que no pediste. ¿Cuánto me dicen al Señor en esta hora? Porque yo entiendo algo, escuche bien. Cuando tú le oras a Dios por un motor, te ha dado motores. Cuando le pides a Dios, hermano, por un carro, te ha dado carro. Es que Dios no se limita a lo que tú pides. ¿Sabe qué pasó, profeta? Que ella vendió un aceite, y cuando ella vende el aceite, paga la deuda. Y cuando ella ve hay una vasija llena de aceite, y Eliseo le dijo: ¿qué pasa con? Ay, Dios mío, Padre, que la bendición de Dios sobreabunde para aquellos que queman la boca. Eliseo le dijo a ella: ok, bendito, ahora usa ese aceite para la vida de ustedes. El aceite que quedó será para ustedes ahora. El aceite que quedó será para el sustento de sus vidas. Porque Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos. Porque Dios nunca deja en vergüenza a gente que cree con la boca. A su nombre. Un clamor cambiará tu vida. Ella clamó a Eliseo y con el resultado de Dios. A veces cuando nos quedamos callados, solamente viendo la situación y llorando, tienes que levantar tu cabeza y salir espíritu de nuestras cabezas, porque la salvación de Jehová se aproxima a nosotros. Cuando nosotros empezamos a levantar nuestra cabeza en firmeza, aunque la gente vea que tú alrededor las cosas están cayendo en pedazos, tú le dices: aunque en mi situación todo se está cayendo, hay una mano que vendrá a sostenerme. Contra lo que se viene en esta hora. ¿Por qué? Porque lo que tú ves como despropósito, yo lo veo como propósito. Lo que tú ves como proceso, yo lo veo como preparación, como capacitación. Ay, se va a seguir en esta hora. Y aquí hay gente que lo está preparando para la temporada. Aquí hay gente que aunque tenga un poquito de aceite, es el aceite que Dios va a usar para que su ministerio crezca en Boca Chica. Dios mío, óyeme, tú no necesitas multitudes, tú no necesitas gente, tú lo que necesitas es que el aceite que hay en ti crezca, que el aceite que hay en ti se multiplique, porque cuando se multiplique, los que hablan mal de ti se van a beneficiar del aceite. Ay, Dios mío, yo no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo.
Gloria a Dios. Bendito Dios. Me gusta algo, cuando tú te conectas con otro en fe, hay resultados. Por eso, si yo te llamo a ti, vamos a dar el varón por una sierva que tiene un cáncer, tú tienes que tener fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe y tú tienes fe, vas a una bomba de tiempo. Otra bomba se viene en esta hora. Un resultado sobrenatural. ¿Por qué? Porque mira, hermano, no es que Dios no te use, es que hay gente que no tiene fe. Amén. ¿Cuánto la van a papá? Porque la Biblia dice que Jesús se encontraba en Nazaret. Nazaret significa retorno, hermano. Hablamos acerca de Jesucristo. Jesús nació en Belén, pero crece en Nazaret. ¿Por qué? Porque el pan tenía que crecer en Nazaret. Ay, el pan nació en Belén, pero se multiplicó en Nazaret. ¿Cuánto dicen a papá? Lo que me llama la atención es que el pan crece en el lugar donde nadie cree. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque era parte de la tierra, la gente no creía en su ministerio. La gente no creía en él. Y dice que Jesús no hizo milagros en aquella tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron. No era que Jesús no tenía la unción. No era que Jesús no tenía el poder. Era que la gente no creía. Hablaban a papá. Entonces tienen que saber algo. El punto es que si no hay manifestación, no es porque predicamos y no porta a Dios. Es que hay gente que no cree. Contraban a papá. Pero cuando tú crees, el predicador no tiene que coger micrófono. Ay, no. Yo predicando del carrizo. Mientras yo predicaba del carrizo, cogí el micrófono, dije Dios te bendiga. Dije el tema del mensaje, pero no pude predicar. ¿Sabes por qué? Ganó ese cordero. Porque la gente, la multitud, se metió la gloria. Ahí no se sabía quién era el predicador. Las mujeres, una con una profetizándose. Los caballeros, uno con uno danzando. ¿Cuánto la van a Dios? Y yo la dije, Señor, ¿qué hago? Dios me dijo, métete en la multitud también. ¿Cuánto la van a bien esta hora? Eso es lo que Dios quiere, la boca. Lo que Dios quiere, que se vaya la diferencia. Dios lo que quiere es que se vaya la desunión. Que se vaya la desunión. Dios lo que quiere es que se vaya la división. Dios lo que quiere, hermano, que se vaya el egocentrismo. Y tú empieces a aplicar la unción del Espíritu. Levanta tu mano para arriba. Mira que está a tu lado, prepárate. Porque el último recurso que tú cargas abrirá la puerta del cielo. El último recurso que tú cargas es el que Dios usará para bendecir tus hijos. Es el que Dios usará para bendecir tu casa. El último recurso que tú cargas es el que Dios va a hacer para que la maldición sea rota. Más en la vida. Hay que levantar tu mano y decir familia. Vaya sola vida. Lo siento que lo siento por el Dios. Hay gente que su ministerio se va a quedar en el vacío. La unción de Dios es ahora. Ahora sí. Unción de Dios. Toca el cuerpo. Uno. Hay 10 gente de la unción de la bendición ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora Espíritu de Dios. Esta iglesia es peligrosa para el diablo. Aquí hay gente que se morfane. Aquí hay gente que pone fuego. Se metió estoy diciendo. Venía de parte de Dios, porque cuando tú estás pasando un momento adverso, un momento de escasez, tú entiendes que tu provisión no proviene de los hombres, sino que proviene del Dios que te llamó. ¿Cuánto la van a papá? Hay un ministerio aquí que está a punto de dar el siguiente. Debo decirte que ese ministerio, un estoy, para unir las sayas, será
siento que mi cuerpo está cogiendo fuego. Desde la cabeza hasta los pies. Acá hay gente que Dios les revela. De hecho, hubo alguien aquí que dio una revelación. La revelación fue ataque para la iglesia. Fue un ataque satánico y diabólico. Porque Satanás una poisa. Satanás no quiere que esta iglesia esté aquí. Si Dios está contigo, ¿quién te va a tirar? Oye. Alguien tiene que pararse.